A. Aumenta el precio del queso mozzarella. B. Se hace mucha publicidad acerca de los beneficios para la salud que aportan las hamburguesas. El micrófono, por favor. ¿Listo, profe? Espérenme un segundito que se me acaba de perder el ejercicio. Un minutito. Bueno. Vayan haciendo esos dos, el A y el B, que justo me tocaron la puerta y se me cerró el libro, chicos. Bueno, copiamos la C. Disminuye el precio de la salsa de tomate. Ahora lo vuelvo a leer de entero para los que entraron más tarde, ¿sí? Profe, buenas tardes, yo recién me conecto. Ay, Florencia. Sí, recién llego del trabajo, perdón. No hay problema. Vamos a hacer un ejercicio de los primeros de esbozar, Florencia. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, el enunciado decía, dibuje un gráfico para ilustrar cada uno de los siguientes casos, cómo afecta al precio y la cantidad de equilibrio en el mercado de las pizzas. Perfecto. Bien. El A
Sería aumenta el precio del queso mozzarella. Sí. La B, ¿van todos bien? La B, se hace mucha publicidad acerca de los beneficios para la salud que aportan las hamburguesas. Sí. La C disminuye el precio de la salsa de tomate. Listo, profe. La D, la renta de los consumidores disminuye y la pizza es un bien inferior. ¿Puede repetir, profe, la última? La renta de los consumidores disminuye y la pizza es un bien inferior. Y la E, para la próxima semana, los consumidores esperan una caída del precio de la pizza. Para la próxima semana, los consumidores esperan una caída del precio de la pizza. ¿Lo alcanzaron a copiar todos? Yo sí. Bueno, empiecen entonces a esbozar y ahora en 5 minutos ya más o menos decimos a ver cómo son los gráficos, qué curva afecta y para dónde se desplaza, ¿sí? Perfecto, profe.
Bueno, ¿cómo van? ¿Ya está? Me faltan 2 a mí. Bueno, esperamos un ratito. Profe, una consulta, hay que hacer un gráfico por cada ítem. Sí, un gráfico por cada uno. Perfecto. Eso era más o menos lo que vimos al principio de la cursada, ¿no? Exacto. Ok, gracias. Bueno, ¿estamos? Sí. Perfecto. Bien. En el primero, o sea, acuérdense que estamos en el mercado de las pizzas. En el primer gráfico, ¿sí? Tenemos la curva de oferta y de demanda y dice, aumenta el precio del queso mozzarella. ¿Qué es el queso mozzarella con respecto a las pizzas? Un bien complementario. Es esencial para cocinarlo. Ahí Ujú. vamos. Es un factor de producción, lo tendríamos Sí. que ver, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué curva afectaría? La de la oferta. La de la oferta. ¿Sí? Porque va a resultar con la misma cantidad de dinero que tenemos, vamos a poder comprar menos. ¿Sí? Entonces, necesariamente vamos a producir menos. ¿Sí? Entonces, como es un factor de producción, va a afectar primero a la oferta y cómo se va a mover, cómo se va a desplazar. A la izquierda. A la izquierda. ¿Sí? Va a disminuir hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Cómo afecta cómo quedaría el precio y la cantidad? La curva de oferta no sube y baja, y la demanda es izquierda y derecha. La oferta también. Pero ¿para dónde sería la derecha? Baja, entonces. Sube, Flor. Ah, sube, eso era.
Claro, te queda arriba del punto de equilibrio, digamos. ¿Cómo quedaría entonces el precio y la cantidad? Sube el precio de la pizza y baja la demanda. Perfecto. La cantidad, ¿sí? Claro. Baja la cantidad. La Profe, cantidad. eso va a haber que escribirlo al lado del... Abajo del- del grafiquito, Ok. sí, le ponen aumenta el precio, sí, con una, no hace falta, o sea, con un directamente o con una flechita para arriba, subo el precio, baja la cantidad. ¿Sí? Bien. El otro punto era el B, se hace mucha publicidad a través, o sea, sobre los beneficios para la salud de las hamburguesas. Entonces, ¿qué es la hamburguesa de la pizza? El sustituto. La competencia. La competencia, un bien sustituto, ¿sí? Entonces, si ven que es más beneficioso para la salud la hamburguesa que la pizza, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar con el mercado de la pizza? ¿Va a bajar la demanda? Va a bajar la demanda. Bien, entonces ahí se mueve la curva de demanda, va a disminuir, ¿sí? Y bueno, ¿y qué pasa con el precio y la cantidad? Bajan los dos. Bajan. Van a disminuir los dos. Perfecto. Bien. En el punto C, ¿sí? Es parecido al punto A, ¿sí? Disminuye el precio de la salsa de tomate. La salsa de tomate, ¿qué vendría a ser? Materia prima, un factor de producción. Entonces, ¿afecta directamente a qué curva? A la oferta. A la La oferta. oferta. Al disminuir, ¿qué va a pasar con la oferta? Aumenta. Aumenta. ¿Y cómo queda el precio y la cantidad? ¿Todos van siguiendo o hay alguno que se quedó? Baja el Yo lo precio. sigo, aumenta la cantidad, profe. pero estoy lenta con los dibujos porque Baja el precio y sube la cantidad. Baja el precio, sube la cantidad. Sí. Estoy mirando porque a medida que ustedes me van diciendo, voy haciendo el dibujito también. Bien. ¿Estamos, Perla? ¿O Sí, igual usted siga, yo igual me voy haciendo en la cabeza los grafiquitos. O sea, lo puedo hacer, pasa que los quiero dibujar, pero no tengo la regla y se me complica con las lapiceras. no Con los colores, importa? además, Sí, para graficar. Yo me dibujé sin regla. sin Ahí, regla, hace sí en el nomás. parcial. Ah, listo. Tranquila. Anda haciendo, más o menos esbozando como para entender lo que vamos diciendo. Bien. La D, la renta de los consumidores disminuye y la pizza es un bien inferior. ¿Qué pasa acá? Disminuye el sueldo, ¿sí? Va a aumentar la demanda de la Aumenta pizza. la demanda. Yo puse al ser inferior compran más pizza porque le bajaron los salarios. Demanda Exacto. sube. Antes era algo que dejaban de comer porque por ahí, no sé, pedían otras cosas o compraban otras cosas porque eran más asalariados. Ahora, al disminuir la renta, ¿sí? La demanda de la pizza aumenta, ¿sí? Pasa a ser por ahí un bien normal, ¿sí? Entonces, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, hacia arriba, Sí. ¿sí? ¿Y cómo quedaría el precio y la cantidad? Aumentan los dos. Perfecto. Bien, y fíjense que el E tiene que ver con las expectativas, ¿sí? Dice, para la próxima semana, los consumidores esperan una caída del precio de la pizza. ¿Qué va a pasar hoy con el mercado de la pizza? No va a haber Nadie va a comprar. tanta venta. Exacto, Van a esperar a la próxima semana. exacto, disminuye la demanda, ¿sí?
porque hay unas expectativas de que el precio va a bajar la semana que viene. Entonces, hoy disminuye la demanda, ¿sí? ¿Y ahí qué pasa con la curva, con el precio y la cantidad? Va a bajar la cantidad demandada y eso va a provocar que baje el precio. Perfecto. Todo Profe, se igual da- sí. son gráficos así medio sin número, digamos, ¿no? Sí, sí, sin número, sí. Bueno, acá ahora les voy a dictar una cuestión, a ver qué les parece si es un costo externo o un ingreso externo. ¿Se acuerdan que vimos esto con la parte de externalidades? Yo no me acuerdo mucho de eso. Bueno, ahora lo repasamos, por eso se los doy. Determinar si los siguientes casos generan un costo o un ingreso externo. ¿Un costo? O un ingreso externo. A. Plantar árboles en áreas urbanas. ¿Puede repetir, profe? Plantar árboles en áreas urbanas mejora la calidad del aire y baja la temperatura en verano. Mejora la calidad del aire y baja la temperatura en verano. Profe, Sí. me colgué, no pude copiar el A. ¿Me lo puede repetir? Sí. En cada uno de los siguientes casos, determinar si es un costo o un ingreso externo. En el punto A dijimos, plantar árboles en áreas urbanas mejora la calidad del aire y baja la temperatura en verano. El otro es los sanitarios diseñados para ahorrar agua reducen la necesidad de tomar agua de los ríos y de los acuíferos. ¿Podría volver a ¿Reducen? dictarlo, profe? Sí. Los sanitarios diseñados para ahorrar agua reducen la necesidad de tomar agua de los ríos y de los acuíferos. El costo de un litro de agua para los usuarios es prácticamente cero. ¿Esa es otra, profe? No, es la misma, la segunda.
el costo es prácticamente cero. El costo de 1 litro de agua para los usuarios es prácticamente cero. Bien, y la C los antiguos monitores de PC contienen materiales tóxicos que contaminan el medio ambiente cuando no se reciclan. La leo de vuelta. Los antiguos monitores de PC contienen materiales tóxicos que contaminan el medio ambiente cuando no se reciclan. Bien, esas son las tres que hay. Lo que me tienen que definir es por qué les parece que es un ingreso o un costo externo. Acuérdense que habíamos definido dentro de las externalidades, ¿sí?, que son todas aquellas consecuencias positivas o negativas que se dan a consecuencia de la implementación de una actividad, ¿sí?, o de algo que se está desarrollando en determinada comunidad. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de la cría de ganado? ¿Qué es lo que pasa cuando se incorpora a una industria cerca de un lugar urbano o rural? Las consecuencias que trae, ¿sí? El tema de que por ahí, no sé, hagan, por ejemplo, el asfalto, ¿sí?, en un lugar donde no... Bueno, eso es una consecuencia positiva, ¿sí? Y una consecuencia negativa tendría que ver con todo lo que es la contaminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo analizaríamos esto? ¿Sí? El plantar árboles en áreas urbanas, dice, mejora la calidad del aire y baja la temperatura en verano, ¿sí? ¿Qué es un costo o es un ingreso? Es un ingreso. Ingreso, profe. Es un ingreso. ¿Por qué? Si lo tendrían que justificar. Porque favorece el medio ambiente. Favorece el Mejora la medio calidad de ambiente. vida. Me cuesta. Y a ver, no es solamente que favorece, digamos, al sector que lo planta. Supónganse que lo planta una industria, ¿no? No solamente a la industria, sino que se hace extensivo a la comunidad. Sí, al bajar la temperatura en verano hace que también la gente use menos el aire acondicionado y sea menos contaminante. Exacto. ¿Sí? Y no es solamente, les decía, para ese sector o para ese grupo, sino para todos, ¿sí? Pero es beneficioso para la comunidad en general. Perfecto. Bien. El punto B, ¿qué sería? El tema, bueno, de tomar agua de los acuíferos, ¿sí? O sea, es un sistema de sanitario que ahorran o reducen esta necesidad de tomar agua de los acuíferos. Más allá te dice que los usuarios, a ver, prácticamente no tienen costo cero. Esto vieron cuando, por ejemplo, utilizan algo o reutilizan algo que para la sociedad tiene un costo cero, ¿sí? El tomar algo que por ahí era un desecho o trabajar con algo que, no sé, puede ser una materia prima, ¿sí? Que es un reciclado, ¿sí? Entonces, los costos, lo que nos está diciendo es que son mínimos. Bueno, ¿y qué pasa con este invento entonces?
Y también, profe, es un ingreso externo. Es otro ingreso, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo, estamos sacando, extrayendo menos agua de los acuíferos para la utilización, ¿no? Y como el costo es prácticamente cero, también puede llevar a que el resto de las personas, ¿no? Lleven a implementar este tipo de sanitarios, por ejemplo, ¿no? Se van a ahorrar, generan un ahorro, ¿sí? Y que termina siendo un ingreso externo. Bien. ¿Y qué pasa con lo del monitor? Bueno, ahí cambiaría la cuestión, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de algo que no se recicló, que no se recicla y que se tira así al medio ambiente y que Y es es un costo. contaminante. Es un costo, ¿sí? ¿Por qué es un costo? Y bueno, en vez de reciclarlo de la manera, digamos, social pedida, ¿no? Generalmente, genera una contaminación, ¿sí? En el medio ambiente, ¿sí? Yo les conté hablamos con ustedes de la Brent Spar, Me parece que no. ¿no? Bueno, no, el tema surge más que nada porque vieron que hoy en día las organizaciones hacen muchas políticas de responsabilidad social empresaria, ¿sí? Se les pide, ¿escucharon hablar de la responsabilidad social empresaria? Sí. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que en empezar a hacer tipos de políticas que están relacionadas, hay autores que las relacionan con 3P. 3P, ¿qué significa? Significa, habla de people, de la gente, de profit, de las ganancias, ¿sí? Y del planet, del planeta. Entonces, muchas veces estas políticas, o sea, se le pide a través de las organizaciones que desarrollen políticas, ¿sí? Porque el Estado por ahí no abarca o no llega a través de los recursos de cumplir con determinados requerimientos en la sociedad. El desarrollar políticas tiene que, política de responsabilidad social empresaria, lleva a abarcar un poco en todos estos aspectos. Antiguamente, cuando se arrancó por ahí en los 90 con la responsabilidad social empresaria, por ahí se le empezaba a confundir con lo que era patrocinio, con que las organizaciones o las empresas ayudaban o daban beneficencia o se encargaban del comedor del colegio o iban y ayudaban a una escuelita, ¿sí? Eso es más que nada patrocinio. ¿De dónde surgen estas políticas? Y bueno, van apareciendo las organizaciones con esto. Un poco el empezar a hacer esto, no es que surgen de la nada de un día para el otro y nos dicen, vamos a hacer una política de responsabilidad social empresaria, sino vamos a empezar a hacer de a poco algo, pero ese algo tiene que ver con el tratar bien a la gente que trabaja dentro de la organización y la que está afuera, la que está en el entorno, la que vive cerca del proyecto, de la planta donde se encuentra instalada, ¿sí? Por eso habla de la gente, habla del medio ambiente, esto de tratar de no contaminar, ¿sí? Y hacerlo de la manera más amiga posible. Y habla también de lo que es las ganancias. ¿Por qué las ganancias? Y bueno, porque muchas veces, o sea, las organizaciones tienen que ganar dinero, ¿sí? Para poder llevar adelante estos proyectos, porque si no las organizaciones se mueren, ¿sí? Ahora, ¿por qué viene el tema de la Brent Spar? Como les decía, muchas veces se les exigen en este tipo de políticas por ahí afrontar cuestiones que tengan que ver con la pobreza o cómo desafiar de determinadas maneras. Las organizaciones, ¿qué es lo que saben hacer? Ganar dinero, ¿sí? Entonces, necesariamente se terminan uniendo o ejerciendo un tipo de contratos, se llaman de cooperación,
o partnership que se fusionan o se unen con ONG, ¿sí? Las ONG son las organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Y que tienen los conocimientos para llevar adelante este tipo de políticas que quieren desarrollar, ¿no? Bueno, la cuestión está en ver esto, con cuál ONG se unen o desarrollan para hacer determinadas acciones. ¿Por qué? Porque tanto la ONG tiene que ver con quién se vincula, como la empresa con quién también, con qué ONG se va a vincular. Porque muchas veces puede pasar que lo que se pierda es prestigio, que se pierda imagen, ¿sí? Yo les hablaba de la Brent Spar, es una plataforma petrolífera de Shell que yo no recuerdo, creo que fue en el año 95, algo así. Bueno, ¿qué pasa? Entra, o sea, ya queda en desuso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se piensa hacer? Y bueno, se piensa de cuál es la forma menos nociva, ¿sí? Y menos contaminante. Bueno, se trata de hundir en el Mar del Norte. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se entera Greenpeace de todo este acontecimiento, sí que va a llevar adelante Shell, aparece con el barco, con todo un dispositivo, digamos, una situación en el momento con cámaras de televisión y demás que impiden, ¿sí?, el hundimiento de la plataforma. ¿Qué es lo que pasa? A consecuencia de esto, bueno, Shell no la termina hundiendo, ¿sí? Y empieza al hacerse esto, digamos, vía internet y vía todo, o sea, todo es como que se transmitía en vivo, ¿sí? Las acciones de Shell caen, ¿sí? Y también las ventas, ¿sí?, de Shell. Con el tiempo, ¿sí?, se empieza, bueno, parte al caer el precio de las acciones y demás, parte de los directivos de la ONG de Greenpeace compran acciones, ¿sí?, de Shell, y toman algunas, no muchas, pero bueno, cuestión como para poder tomar algún tipo de decisión dentro del directorio. Después, más adelante, esto, bueno, sigue en conflicto y demás, y bueno, se determina que en realidad lo que estaba haciendo Shell, ¿no?, era que estaba, o sea, que estaba bien dentro de todo, o sea, es algo contaminante, pero era, como decía Shell, era la forma menos nociva y menos contaminante que era la solución correcta para el momento. Bueno, pero fíjense las cuestiones, esto acá, bueno, no hay un nexo, no hay una cooperación, no hay un partnership, ¿sí? Pero que muchas veces hay situaciones que se provocan o que se dan entre las relaciones de las ONG y empresas. No todas las ONG son corderitos y no todas las empresas tampoco, ¿sí? Entonces, lo importante es ver con quiénes se asocian, ¿sí? Y el tema de las políticas de hacer responsabilidad social empresaria. Esto de poder darle a consecuencia de implementar acciones en determinada comunidad, bueno, a ver si termina siendo un costo o si termina siendo un ingreso para esa comunidad, ¿sí?, lo que estamos desarrollando, ¿sí? Como decíamos en las clases, vimos un poco el tema de externalidades. Este tema también entra, acuérdense, esto de ver qué es lo que pasa, ¿sí?, si contaminamos el lugar donde estamos, cuáles son las incidencias, qué tipo de impuestos, ¿sí?, se pueden establecer, cómo se haría, qué política se podría llevar adelante, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos un poco con el tema de la cría de ganado, la cosecha del algodón, ¿sí? Un poco
con esa cuestión, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? No, profe. No, profe, van a ser así similares los ejercicios, ¿no? Claro. Después van a hacer uno, por ejemplo, no sé si quieren volver a hacer, porque no tengo uno parecido. ¿Quieren volver a hacer el del avión, por ejemplo, como para ver si hay dudas? ¿El del gráfico? El del gráfico. No. ¿O alguno tiene dudas en ese No sé mis ejercicio? compañeros, es por mí, no. Pero no sé mis Yo compañeros. lo hice y no tuve inconveniente en ¿No hacerlo. tuvieron problema? No, porque es básicamente unir dos Es puntos unir, y graficar. sí. Bueno, ¿alguno Por tiene ahí. alguna duda en algún ejercicio puntual o algún... Con respecto a lo que dijo recién, que comentó que esta pregunta iba a entrar en el parcial, ¿qué es lo que pasa si contaminamos el lugar donde estamos y qué políticas se pueden llevar adelante? Eso está en alguno de los PowerPoint que están subidos al Classroom. Externalidades. Externalidades, perfecto. Hay algunos de los, yo voy a ver si este fin de semana o mañana pasado más tardar, les puedo, porque vi que algunos PowerPoint es como que quedan subidos, no sé por qué, yo los veo bien y cuando los subo a la plataforma, Quedan subidos como en Drive y yo cuando yo los imprimí, cuando la aprieto a imprimir recién ahí me los tira como en otro formato. Pero porque mi computadora tiene un conversor, el resto no sé si lo tiene. No, a mí, yo le había mandado un mensaje a usted y le puse que no se veían los Sí. gráficos. Claro. Pero bueno, igual después los saqué aparte y los vi, los copié y ya está, pero igual. No Bueno, sé si yo voy a todo- intentar devolverlos a subir, porque traté esta mañana y vieron que los subí de vuelta y de la misma manera. Se los volví a subir, eso de externalidades, estuve tratando. Bueno, después veo ver cómo se los subo, ¿sí? Profe, lo de elasticidad va a ingresar en el examen. Lo de elasticidad entra, pero eso va a ir teórico, ¿sí? Va a ir una Ok. pregunta de, por ejemplo, ¿qué es la elasticidad cruzada? O cuáles son los factores que se determinan la elasticidad precio de la demanda. O Ok. a qué se llama elasticidad de la oferta. ¿Sí? Conceptos Bueno. así. ¿Qué otra cosa? A ver. Por ahí sí saber los gráficos, ¿no? De la elasticidad. Cuando es un gráfico de una elasticidad, de una, no sé, demanda elástica y otro inelástica, ¿no? Sí. A ver. Estoy buscándoles alguna otra cosa que pueda aparecer y que por ahí tengan dudas, pero si, bueno, ustedes piensen si quieren ver algo más. Con respecto a la elasticidad, ¿van a ver ejemplos como vimos la clase pasada o va a haber que hacer algún cálculo? No, algún ejemplo así a lo sumo, o para desarrollar que digan, bueno, ¿qué es la elasticidad precio de la demanda? ¿Cómo y cuáles son los factores que la determinan? Nada más. Okay. ¿Sí? Después comercio internacional, lo de excedente, eso también, eso sí entra. Eso seguro, por eso les decía, eso entra en capaz que entra una pregunta y capaz que entra el ejercicio seguro. ¿Sí? Perfecto. El ejercicio como el que hicimos de los aviones y de no me acuerdo cuál era el otro. El de las naranjas. Sí. ¿Sí?
los efectos que genera el arancel, ¿sí? O sea, saber qué pasa si tenemos un arancel. Hay, a ver si está, esperen que no sé si salió en la foto que yo les mandé el otro día. 6. No, creo que no. Bueno, no sé, ¿quieren repasar algo más? Les busco. Sí, algo de la elasticidad, por ahí. Algo de la Sí, elasticidad. de lo último por ahí que vimos. De eso. Está medio ahí. O del gráfico que habíamos visto, el excedente. ¿Se acuerda que había puesto un video la clase pasada? Sí, Que habían, eso, no sé si entra en el parcial, pero que habían, donde estaba el excedente del consumidor y el excedente del productor. sí. Entrar no entra, entra la parte, a ver, no entra el gráfico, eso que te marcamos. Listo. A ver, Está bastante complicado ese gráfico. Tenía como muchos triángulos y cuadrados. ¿Este profe no entra? ¿cuál? El gráfico que usted había puesto con un video de YouTube. No, ese gráfico no. Ah, bueno. Escuchen. ¿Por qué será re complicado? Bueno, igualmente si quieren lo vemos, pero ese gráfico no es complicado. A ver, escuchen. Ese gráfico representaba el impuesto, porque en uno de los ejercicios había un punto que dijimos, bueno, este lo vamos a dejar, qué sé yo, porque eso tiene que ver con el excedente. Eso no lo voy a tomar en práctica, ¿sí? En uno de los ejercicios que habíamos visto estaba ese gráfico. Entonces, yo para que lo entiendan, esperen que si quieren, ¿todos lo alcanzaron a ver? Sí. Esperen, Hoy les subí una noticia, ¿vieron de las importaciones? Sí. Eso es actual, profe, ¿no? Sí, es de hoy. Yo el mes pasado había escuchado que las reservas habían subido a un nivel como en 2012. Y me sorprendí por esto. Que desde el 2012 el Banco Central no tenía tantas reservas como las que tenía el mes pasado. Los aranceles son impuestos que se aplican sobre las importaciones que un país o un lugar va a aplicar. Para que pueda haber o existir un arancel, lo primero que tenemos que tener es un país que importe productos o servicios. Para que un país importe, entonces el precio internacional que va a estar viendo el país va a tener que estar por debajo del precio de equilibrio. De esta forma vamos a tener un precio internacional que está por debajo del equilibrio de mercado y también vamos a tener dos cantidades, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Así, con el precio internacional la cantidad ofrecida localmente va a ser Q ofrecido 1 y la cantidad demandada por el mercado que va a ser la que se... Bueno, hasta ahí se entendió.
Lo que hace, fíjense que es hacer una curva de oferta y de demanda, buscar el punto de equilibrio, que es el P sub 0 y el Q sub 0, que es la situación de autarquía, la primitiva, la que buscábamos al principio, ¿sí? Y después dice que para que el país importe, tiene que darse que el precio internacional esté por debajo del punto de equilibrio. Por eso lo establece ahí abajo en una línea horizontal, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que marcábamos como en los ejercicios? Donde cortaba el precio internacional con la curva de demanda, la cantidad demandada, y donde corta la cantidad, el precio internacional con la curva de oferta, la cantidad ofertada. Por eso le pone la Q de oferta 1 y la Q de demanda 1. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien. Se va a transar finalmente, va a ser Q demandado 1. Ahora vamos a aplicar un arancel. El arancel lo que hace es aumentar el precio internacional en el monto del arancel. De esta forma el precio internacional 0 va a cambiar y se va a llamar precio internacional con arancel, y el arancel va a ser la diferencia entre el precio internacional 0 y el precio internacional con arancel. Una vez que ya tenemos cuál es el monto del arancel, podemos encontrar cuáles van a ser las cantidades ofrecidas y demandadas que va a haber en este mercado. Entonces, nuestra situación inicial era con un precio 0, la cantidad 0. Después, esta economía se abrió al comercio internacional y empezó a importar bienes y servicios a un precio internacional. Con este precio internacional obtuvimos las cantidades ofrecidas y demandadas 1, cantidad ofrecida 1 y cantidad demandada 1. Y ahora el gobierno del que forma parte de este mercado decidió poner un arancel que va a ser la diferencia entre el precio internacional con arancel menos el precio internacional original, y nos va a generar dos nuevas cantidades, que va a ser la cantidad ofrecida 2 y la cantidad demandada 2. El excedente total que había en el mercado cuando solo estaba funcionando el precio internacional era J para los productores, que va a ser todo lo que está bajo el precio internacional y sobre la curva de oferta, y para los consumidores va a ser todo lo que está bajo la curva de demanda y sobre el precio internacional, que van a ser las letras A, B, C, D, E, F, G, H e I. Todas esas áreas van a ser el excedente del consumidor. Por lo tanto, el excedente de toda la economía al precio internacional van a ser las letras de la A a la J. Una vez que se aplica el arancel, vamos a ver que entra un nuevo participante en este mercado. Este participante es el gobierno, y el gobierno se va a llevar una parte del excedente que se está produciendo en forma de arancel. ¿A qué unidades el gobierno le va a cobrar arancel? Van a ser a todas las unidades que se están importando al país que estamos analizando. Las unidades que se están importando son la diferencia entre la cantidad que se está demandando finalmente, que va a ser el Q demandado 2, menos la cantidad ofrecida 2, que el número 2 es porque ya está aplicado el arancel. De esta forma, todas esas unidades van a ser las unidades que se están importando al país. ¿Cuánto dinero va a recolectar el gobierno? Va a ser el monto del arancel por cada una de las unidades. Y esto es equivalente, y lo voy a marcar en rojo, al área G y al área H. El excedente del consumidor, recordémoslo, era el área A. A ver, ¿la van siguiendo ahí? No se preocupen por el tema del triángulo, ¿sí? Porque acá está, como ustedes dicen, por ahí está complicado, ¿no? Fíjense que el triángulo el grande, ¿sí? Que tiene que ver con el excedente del consumidor y del productor, va a estar marcado por el precio internacional, ¿sí? Todo lo que da por arriba del precio internacional, ¿sí?
es el excedente del consumidor. Y por debajo, el del productor. Por eso marcó la J, ¿sí? Ahora, y todas las demás áreas tienen que ver con el excedente del consumidor. ¿Por qué marca esas dos rectángulos? ¿Sí? Porque está sacando que el consumidor, al haber un arancel, pierde dinero. ¿Se acuerdan que era lo que hablamos? ¿Cuál es el principal que pierde? Y bueno, el que termina perdiendo y pagando los aranceles es el consumidor. ¿Qué porción va a perder? Y bueno, fíjense que pasando de la situación inicial sin arancel, donde teníamos una cantidad ofertada Q sub 1 y una cantidad demandada Q sub 1, ¿sí? Fíjense cómo se achica la brecha, ¿sí? Y quedamos a ese segmento que queda entre las áreas que él marcó entre la G y la H. Fíjense que la traslada hacia arriba y esa porción es porción de impuesto. ¿Y cómo va a estar determinado ese impuesto? Y bueno, ¿cuánto va a pagar? Y va a pagar el precio internacional menos el precio con el arancel. Ese va a ser el arancel específicamente. Acuérdense cuando vimos el ejercicio de las naranjas, dijimos, se piensa establecer un arancel de 30 centavos. Esos 30 centavos multiplicados por esa cantidad, ¿sí?, que se va a importar, nos va a dar el impuesto. Y eso va a achicar ese excedente. O sea, es por eso que el consumidor termina perdiendo plata, porque esa porción termina yendo a un nuevo agente, que en este caso es el Estado. El Estado se queda con eso. ¿Sí? Sí, profe. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Eso era la situación inicial, es decir, con la economía abierta al mercado internacional. Pero ahora, debido a que hay un arancel, el precio que van a estar pagando lo está determinando la línea roja y por lo tanto las áreas que va a tener como excedente el consumidor va a ser el área A, B, C y D. Es decir, los consumidores perdieron las áreas E, F, G, H e I. Ese va a ser su pérdida por la aplicación del arancel. Los productores, por su parte, anteriormente, con el precio internacional, tenían un excedente de J. Ahora, debido a que aumentó el precio, van a aumentar su excedente en el área E. Por lo tanto, el cambio en el excedente de los productores va a ser y también tenemos a nuestro tercer integrante de este mercado, que va a ser el gobierno, que el gobierno se va a llevar una parte del excedente que va a ser el área G y el área H. Cuando sumamos todos los cambios de los excedentes del consumidor, del productor y del gobierno, nos vamos a dar cuenta de que se perdieron el área F y el área I, que están marcadas en negro en el gráfico. Ahora, ¿por qué estas dos áreas van a ser una pérdida? ¿Por qué vamos a estar perdiendo eficiencia en este mercado? Es muy simple. Lo primero, en el área F son todas las unidades entre Q ofrecido 1 y Q ofrecido 2 que podían ser compradas internacionalmente, es decir, podían ser importadas a un precio internacional. Pero producto del arancel están siendo fabricadas por la oferta local de este país. Y la oferta local las produce a un precio más caro. Entonces, algo que pudimos haber comprado más barato fuera de nuestro país, lo estamos produciendo localmente a un costo mayor. Por lo tanto, estamos perdiendo el área F. Con el área I es parecido el análisis, pero un tanto diferente. El área I, la demanda valoraba estas unidades por sobre el precio internacional. Por lo tanto, era eficiente que se fueran producidas y fueran consumidas todas las unidades que están entre la cantidad demandada 2 y la cantidad demandada 1. Era bueno que fueran consumidas. Pero debido a que el gobierno aumentó el precio internacional en el monto del arancel,
ahora ya es muy costoso consumir estas unidades, pero eran unidades que tenían una valoración mayor al precio internacional. Por lo tanto, no es eficiente que no se estén consumiendo estas unidades. Y al aplicarse el arancel, se está generando esta pérdida del área I. Bueno, fíjense que en realidad, o sea, dijimos G y H se perdía por el impuesto que iba al Estado, pero el consumidor sigue perdiendo en su área, digamos, en su excedente, ¿sí? Fíjense que pierde esa porción que él la detalló como E, ¿sí? Porque eso empieza a formar parte, se lo empieza a apropiar, es parte del excedente del productor ahora. Entonces pierde toda esa franja, todo ese rectángulo, ¿sí? Que está entre el precio internacional y el precio con arancel, el precio internacional con arancel. Y aparte empiezan a aparecer esas ineficiencias del mercado por tener que comprar productos más caros, ¿sí? O tener que vender a determinados precios que no son convenientes. Entonces, toda esa porción, por eso es que queda el triángulo de arriba. Igual, bueno, no se preocupen que no es que lo voy a tomar a este triángulo ni nada, un ejercicio similar tampoco a ello, ¿sí? Sí, conocer lo que vimos en las primeras clases cuando vimos ¿se acuerdan el concepto? Que creo que era un ejercicio, ¿de qué era lo que vimos? ¿De la limonada? Que vimos sobre el excedente, o de las rosas, no me acuerdo cuál era. Naranjas. No, uno que era del excedente limonadas. del productor de la limonada. limonada. Bueno, el excedente del consumidor, algo así parecido, no más complejo que eso, ¿sí? Pero lo bueno era que entiendan cuál es la porción, qué es lo que se pierde, o sea, si tuvieran que buscar o pensar, bueno, qué es lo que se queda al Estado, ¿sí? Cómo lo saco, ¿sí? A través del gráfico o analíticamente, que tiene que ver con las cantidades que se importan por el precio del arancel. ¿Sí? Profe, ¿después puede subir ese video Está, lo tienen en la... en el Classroom? Sí, está en el Classroom, en la clase pasada o en la anterior, está, sí. Ah, no lo vi. Sí, está. Profe, disculpe, yo me tengo que retirar, le dejo el presente. Bueno. Gracias. A ver, hacemos un resumen más de... como para que les quede claro. Entonces, el viernes que viene hacemos el parcial, ¿sí? Lo que quiero es que me terminan de definir 6:30 o 7. A las 7. Yo no tengo inconveniente con el horario. Si es a las 7, mejor. Sí. Por el trabajo, más que nada. Había un compañero suyo que entraba Claro. a trabajar 8:30, ese era el problema. Ah, ok. Es verdad. José era, creo. Más que nada Por por, mí, él, 6:30 no está sé bien. si... Ah, Juan dice que es. Ella escribió en el chat. ¿Podemos lograr de que todos estén 6:30? Por mi lado no hay problema. Voy a estar trabajando, pero me puedo conectar igual. Bueno, eso es lo importante, ¿sí? Que se conecten y empiecen a... Mauro dice que no llega a 6:30. Bueno, vamos a hacer una cosa. Juan Quiroga, ¿no? Es el que se tiene que ir a trabajar. Sí. Bien. Entonces, yo a Juan, 6:30, te voy a pasar un trabajo para vos, Juan, un parcial para vos. Nos conectamos nosotros 6:30 y que el resto se conecte a las 7, ¿sí? Profe, yo estoy en algo parecido. Yo tengo que entrar a trabajar y no puedo cambiar el horario, ni me cambia Dale. ningún compañero. 6:30, ¿te viene bien, Lucila? Sí, está bien. La cámara va a tener que ser prendida, ¿no? Porque Sí, si no la lo cámara tiene podrías... que estar prendida.
Ok, listo. Porque si no voy a hablar como para hacerlo allá y que alguien me cubra ahí, pero si es con la cámara se va a complicar. No, pero está bien, 6:30, creo que Pero llego. Lucía, es con la cámara, con el celular, o sea, nadie te... No, porque como que allá hay mucho ruido y mucho movimiento en mi No, trabajo. bueno, pero el ruido, a ver, lo mutean. Yo lo que quiero Ok. es la cámara, nada más. ¿Sí? Bueno, listo. Listo. Bueno, 6:30. Lucila y Juan, y el resto a las 7. Perfecto, profe, perfecto. 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 Genial, Gracias. así. Ok. Bueno, 2 horas van a tener de parcial, ¿sí? Hoy va a ser fácil. Después vemos cualquier cosa. Quédense tranquilos. 2 horas, o sea que el que arrancó a las 7 está hasta las 9 y el otro entrega 8:30. ¿Sí? Acuérdense, las cámaras, va a estar, los subo al Classroom, y la otra cosa es que la tienen que hacer, acuérdense, también lo voy a tener presentando, lo tienen que hacer en manuscrito y respetando el orden de las preguntas, ¿sí? Y esto es importante, ¿sí? Que entren a tiempo, ¿sí? Porque una vez que está publicado el examen, pasados 10 minutos no van a poder entrar, ¿sí? Ok, profe. Profe, perdón, ¿va a subir al Classroom el examen y nos tenemos que unir en Meet para hacer el examen, para poner la cámara? Por eso, el que tiene, yo lo subo de las dos maneras. El que lo puede ver a través de la compu y demás, lo trabaja con Classroom o lo abre como le quede más cómodo. Pero también lo voy a estar presentando como presenté recién, ¿sí? Ok, sí, porque yo estoy con el celular, entonces me conviene el Meet exacto. solamente. Para el que esté Ok, con el perfecto. celular, que lo esté viendo, ¿sí? Perfecto, gracias. Van a estar las dos. Profe, perdón, ¿y la cámara qué tiene que apuntar? ¿El parcial, nuestra cara? ¿Qué tengo que apuntar? A ustedes, tratando de, bueno, si se puede, a la parte de las que están escribiendo, al parcial, sí. Bueno, bárbaro. Mi duda era esa porque con el celular no sabía dónde lo iba a poner y eso. Bueno, de alguna manera, ya le vamos a encontrar la vuelta, Marco, de alguna manera que se los vea, ¿sí? Y que ustedes vean también para poder hacer el parcial, ¿sí? Bueno, bárbaro. Bueno, estudien todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Y bueno, y repasen, ¿sí? Repasen la parte de ejercicios. Eso, acuérdense que van 2. Bueno, nos vemos la clase que viene entonces. Sí, profe. Bueno, profe, me dejo presente. Buen fin de Dejen el presente, sí. Listo, chao, presente.